Buenas noches, soy la estudiante Jennifer Rodríguez junto a mi compañera Yadira Flores Martínez y en este video vamos a tratar de un tema muy importante que lleva como nombre el primer Congreso Indígena de Bolivia de 1945. El primer Congreso Indígena de Bolivia de 1945. La historia de los pueblos indígenas abarca diferentes etapas donde podemos referir el periodo desde la invasión hispana hasta la rebelión de los catarí de 1781 y durante la República desde la rebelión de Pablo Zárate Huilca. Primer Congreso Indígena. El Congreso Nacional Indígena fue un proceso largo de preparación donde se logró el propósito que se trazó. Así fue el primer Congreso Indígena Boliviano realizado durante la presidencia de Gualberto Villarroel el 10 de mayo de 1945. Dos congresos regionales ascendieron en el encuentro en 1941 y 1943. Esto celebrado en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca. La cita contó con la presencia del cacique Santos Marca Tola de Paraje, quien fue uno de los impulsadores para aplicar las principales resoluciones. Fueron estos sin duda uno de los ejes articuladores que marcaron la organización del Congreso y fueron esposados en el documento constitutivo elaborado y redactado por Luis Ramos Quevedo, secretario general, y Victoriano Condori Mamani, secretario de Relaciones del Comité Indígena Boliviano el 18 de diciembre de 1944. El documento del comité expresó su deseo íntimo de ver orgulloso a todos los compañeros indios de haciendas y comunidades, a los que trabajan en agricultura o en cualquier actividad o industria, sean mujeres u hombres, en síntesis, que todos sean libres. El 17 de noviembre de 1944 se inician los preparativos del primer Congreso Indigenal encabezado por el cochabambino Luis Ramos Quevedo. Posteriormente, el 1 de marzo de 1945, el segundo comité organizador se hizo cargo de preparar el evento en la localidad de Machacamarca, provincia Aroma. En mayo de 1945, una gran marcha campesina llegó desde la ciudad de La Paz, desde varios puntos del país y conformados por varias etnias, incluso algunas del oriente. El 13 de mayo se inicia el primer congreso en medio de la hostilidad de los sectores conservadores y particularmente de las terratenientes que veían con muy malos ojos el encuentro. Después de varios días de deliberaciones, el 15 de mayo de 1945 concluía el primer congreso arribando a una serie de resoluciones, las cuales fueron inmediatamente promulgadas como decreto por parte del expresidente de la República, Gualberto Villarroel. Por una ley vigente, hasta noviembre de 1944 los indígenas no podían pisar las plazas principales de la ciudad de La Paz. Por un cambio dramático que tuvo lugar solo por meses después en una revocación de esta ley, la ciudad de La Paz fue la sede del primer Congreso Indigenal Nacional y en la que participaron miles de indígenas. El congreso se llevó a cabo en Luna Park de la ciudad de La Paz del 10 al 15 de mayo de 1945 y fue patrocinado por el gobierno de Gualberto Villarroel, quien producto de una alianza entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, y la Logía Militar Roca de Patria, RADEPA, había llegado al poder a través de un golpe militar en 1943, enfrentando enemigos de la izquierda y la derecha. Su gobierno intentó construir una rebelión directa con la población indígena a través del Congreso Indigenal. En las sesiones plenarias, los delegados escuchaban discursos de diferentes idiomas pronunciados en español, aymara y quechua. Observaban actos cívicos y votaban sobre las recomendaciones de las comisiones. En la clausura del Congreso, el presidente Villarroel promulgó decretos supremos que abolieron el ponguaje. Nos preguntaremos, ¿qué será el ponguaje? El ponguaje es un sistema de trabajo realizado por los hombres de una comunidad indígena en una finca, en la que están obligados a trabajar durante una semana a cambio de poder sembrar una porción de tierras que se les ha sido concedida como propias.
Fue así como el presidente Gualberto Villarroel promulgó decretos supremos que abolieron este ponguaje y los servicios gratuitos con los que pretendían instaurar un código de trabajo agrario y la obligatoriedad de establecer escuelas en fincas y minas con más de 100 empleados. Las resoluciones que se asumieron en el primer Congreso Indígena de 1945 son las siguientes. Cualquier transacción hecha por un indígena debería tener como base una remuneración justa. Se inhabilitan los servicios del ponguaje, servicios gratuitos y obligatorios de trabajo del colono en favor al hacendado, y el mitanaje y todo sistema exclusivista. La educación indigenal debía ampliar su cobertura a la mayor cantidad de población y todo sistema exclusivista. Se autorizó la libre circulación de los indios por las calles de las ciudades, que eran restringidos hasta entonces. Pero no se tocó el tema del régimen de las tierras, que fue sin duda un hito fundamental de reconocimiento de una mayoría a la que el Estado no había siquiera escuchado en el pasado.